por aceptar esta entrevista. Es importante que la juventud haga presencia en los partidos políticos, en la vida cotidiana política del país. Muchos no conocen a qué se dedica un parlamentario andino. Muchos no sabemos, le acabo de preguntar, me incluyo, dónde queda la sede del Parlamento andino y qué es lo que principalmente deben hacer. Por eso es importante que los medios de comunicación y ustedes, los candidatos, acepten las entrevistas para explicar a quienes lo ven, a usted y quienes la escuchan también, cuáles son las propuestas primero y a qué se dedica un parlamentario andino. Muchas gracias. Bienvenida, Alejandra. Bueno, primero saludar a la audiencia de Radio Unión, Carlos Luis, Javier, Lisette, muchísimas gracias por recibirme en su espacio. Y yo, a propósito de lo que usted nos comenta y de su pregunta, querido Carlos Luis, voy a empezar con mi primera propuesta. ¿Sabían ustedes que únicamente el 20% de la comunidad, de los ciudadanos de la comunidad andina, conocen el rol del Parlamento andino? No Por tanto, existe un absoluto desconocimiento sí, sobre lo que hace o sobre lo que es el Parlamento andino, a propósito de la pregunta de Carlos Luis. Entonces, debo decirle que el Parlamento andino es esta puerta, es esta oportunidad que tenemos para fortalecernos junto con los demás países del Parlamento andino, que son Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Chile, para juntos hacernos más fuertes. Y ante este desconocimiento que vive el Parlamento andino hoy, es que yo voy a enfocar mi primera propuesta. El primer eje va a ser una propaganda masiva de comunicación. Es decir, que la gente conozca por medio de radio, televisión, primero en una campaña tipo aire, ¿no? Porque lo que no se comunica no se conoce. Así es. Existían, dicen, ¿no? en la época de Lasso, ciertas cuestiones que él hacía, pero lamentablemente el común ciudadano no las conocía. Eso en una primera fase. Y en una segunda fase, dentro de mis dos ejes, es acercar el Parlamento a su gente, que se llama Parlamento en tu comunidad. Es decir, 50 foros anuales, 10 por cada país miembro del Parlamento andino, yéndonos a las zonas rurales y a las zonas urbanas también. Acercando de esta manera el Parlamento a su gente, que conozca lo que nosotros hacemos y para qué estamos, ¿no? Eso básicamente. ¿Y para qué están precisamente? Bueno, además del fortalecimiento entre países, sí. ¿Cuál es la función? ¿En qué nos beneficiamos como miembros del Parlamento? Ok, miembros del Parlamento andino, nosotros promocionamos a la región andina como tal. Ya. También tenemos la armonización de las leyes, pero si bien el Parlamento andino puede armonizar las leyes de la región, no existe hoy un tipo de fuerza normativa. Entonces, lo que queremos es, junto con la Asamblea y el Ejecutivo, ayudarnos mancomunadamente para poder darle fuerza de ley a las recomendaciones que realiza el Parlamento andino. Eso es sumamente importante. Otra de mis propuestas es el tema de la migración. Es quiero, bastante importante. Y quiero ser sumamente enfática en esto. Las 3 propuestas que Alejandra Castañeda con Suma 23 tiene para el Parlamento andino son propuestas que hemos estudiado a profundidad en el sentido de que son problemáticas que aquejan a la región, ¿ya? En el tema de migración tenemos que 5 millones de ciudadanos de la comunidad andina han salido de su país de origen. 30% de estos ciudadanos viven en situaciones precarias o irregulares. Si a esto le sumamos las cifras del gobierno panameño, que nos dicen que en el 2023 y 2024, 60.000 personas cruzaron la segunda selva más temible y peligrosa del mundo, después de la Amazonía, que es la selva del Darién, nos da cuenta ya pues que existe una problemática en la región. El Latinobarómetro nos dice que 4 de cada 10 ecuatorianos han pensado en migrar. Es decir, este es un tema neurálgico ya en la mesa de las familias ecuatorianas. Y en este momento hay decisión por parte del presidente Trump, recién electo número 47, sobre el tema de migración irregular. Pero ¿cómo el Parlamento andino puede paliar una realidad como es la migración? Bueno, sin duda el eje transversal se enfocaría en el Ejecutivo, ¿no? Las políticas que tengan entre ejecutivos, tanto el presidente Trump en su caso, como el presidente pues, que tengamos nosotros en mayo del 2024, para que este tema se regularice en un tema ejecutivo sobre todo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde el Parlamento andino? Y esta es la pregunta. Primero, una aplicación móvil en cualquier parte del mundo que se encuentren ciudadanos de la comunidad andina pueden escribir mediante la app
dónde se encuentran, hace cuánto llegaron, en qué situación están, enviar sus papeles, esto en una fase, digamos, telemática. Y tenemos en una fase física oficinas en embajadas y consulados para que las personas se acerquen a estos lugares y puedan darnos información, sus papeles y nosotros ayudarlos con asistencia legal y gratuita para mejorar su situación en el país donde se encuentren. Primero, en una segunda fase y en un segundo eje, tengo algo que a mí me fascina, que es una feria de emprendimientos y empresarios que se llama Somos Andinos. Es una feria en la que se va a reunir todas las personas de la comunidad andina que vivan, que concentren gran porcentaje en Estados Unidos, Canadá, España, por ejemplo, en donde hayan muchísimos ecuatorianos o ciudadanos de la comunidad andina para que muestren al mundo sus productos. Es decir, en nuestra comida ecuatoriana, el tema colombiano, pues con sus vallenatos, la verdad, la riqueza latinoamericana es amplia y abundante. Entonces, estoy segura que nadie es profeta en su tierra, pues, y que seguramente en estos espacios ellos llamarán la atención. ¿Y por qué usted cree que no se ha dado tantos años que tenemos siendo parte de esta comunidad del Parlamento andino y que la ciudadanía no haya conocido resultados de lo que usted, por ejemplo, propone y que me parecen correctas? ¿Por qué usted cree que no se ha dado este trabajo que deberían haber hecho los que están ahora en el Parlamento andino? Mire, yo primero pues decirle, ¿no?, que más allá de lo que hayan hecho o no hayan hecho los parlamentarios anteriores, aquí está lo que sí se va a hacer, lo que sí se puede hacer y lo que con estudios y con propuestas hemos trabajado para lograr en el Parlamento andino. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho también en lo social, que es algo que a todos los gobiernos le puede interesar y que nosotros del Parlamento andino estamos para eso, para ayudar tanto al Ejecutivo como al Legislativo a hacer este tipo de situaciones que tal vez ellos que están en la creación de leyes o en la aplicación de las mismas no se concentran, que es en ayudar a los ciudadanos de la comunidad andina, en visibilizar y fortalecer este Parlamento y en hacer que las cosas sucedan desde este organismo. Le pregunto esto porque tuvimos inclusive a doña Cristina Reyes, fue presidenta del Parlamento andino, pero no hemos visto resultados en ese marco. Sí, seguramente ellos tuvieron... Es que ¿hasta qué punto, Javier y abogada Castañeda, hasta qué punto es vinculante las decisiones del Parlamento también, claro, andino en los países miembros? Entiendo yo que legislan. Usted me corrige si es que legislan o no. Y hasta qué punto esas decisiones se traducen acá a un país miembro como es el Ecuador. Efectivamente, el Parlamento hace marcos jurídicos, pero son netamente recomendaciones. Tienen poder de recomendación. Y entonces recomendación obviamente pues digamos que debilitaría, ¿no? Pero sin embargo, como le digo, la idea es hacer que esto junto con el Ejecutivo y el Legislativo en cada uno de los países, pues eso obviamente son 5 parlamentarios andinos por país, 25 en total de cada país miembro, como ya le decía, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Pero por lo menos en el ámbito ecuatoriano, fortalecernos junto con mis otros 4 compañeros del Parlamento andino y tender puentes con el Legislativo y con el Ejecutivo para que nosotros ya tengamos una especie de fuerza normativa y poder, pues, que se note de manera más rigurosa el trabajo del Parlamento andino como tal. 8 de la mañana, 12 minutos, 8 de la mañana, 12 minutos, abogada Alejandra Castañeda, candidata al Parlamento andino por Suma 23. Entre otras cosas, cuando hablamos, usted nombró a la hoy candidata a la vicepresidencia de la República, la señora Cristina Reyes. Ella estuvo inmersa en el tema de que los ecuatorianos puedan acceder a un visado diferenciado en Europa. ¿Hasta qué punto usted puede tratar? Porque habla de la migración y lo que queremos los ecuatorianos es migrar, los que desean, pero de una forma regular. Porque hemos visto, el mundo ha visto cómo la gente de forma terrible, ¿verdad?, viven en el transcurso hacia cierto sector y aquí vienen muchas personas negativas, malas, perversas, que se aprovechan de esta situación. Entonces, la pregunta va, desde el Parlamento andino, nosotros, ustedes, los representantes, si el pueblo así lo decide, pueden, conjuntamente con la presidencia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de los países, no solamente recomendar, sino tener posturas ya más rígidas, porque si no, esto, mire, pareciera que no tiene una razón de ser. Y así opina cierta parte de la población.
abogada Castañeda? Sí, no, querido Carlos Luis, sin duda. Yo creo que este es un trabajo, como le decía, en conjunto. No solo con con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Canciller, con las embajadas y con el mismísimo Ejecutivo, porque al final son políticas públicas del país, que evidentemente pues el Ejecutivo es el cabeza, el jefe. ¿Cuántos representantes podemos tener como ecuatorianos? 5 candidatos al Parlamento andino, 5 parlamentarios andinos. O sea, porque se escogen por 4 años. ¿Y Perú, por ejemplo? Perú tiene 5 parlamentarios andinos que se escoge, en el caso de ellos, me parece que es por 5 años. ¿Y los miembros son Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia? Son bastantes. Somos 25 parlamentarios andinos en total. Ya dependerá la cantidad de años del país. Hay unos que tienen 5 años de gobierno y hay quienes tenemos 4 años de gobierno. Pero yo creo que lo importante aquí, Luis, Javier, mi querida Lisette, es llegar al Parlamento andino firme, día 1 a trabajar. Las propuestas que se hagan, no propuestas que se hagan para 10 años, entonces necesito otro periodo, no. Mis propuestas son entre 3 y 4 años, es decir, yo me voy del Parlamento andino con mis propuestas cumplidas, con el objetivo cumplido 100%. Primer punto. Segundo, así vayamos los que estamos aquí, llegar al Parlamento andino con la camiseta del país. Despojarnos de los colores verde, morado, azul, amarillo y empezar a trabajar por el Ecuador, porque la comunidad andina y los ciudadanos de la comunidad nos necesitan hoy para resolver sus problemas de manera inmediata. Perfecto, 8 de la mañana, 15 minutos. Nuevamente estamos con la candidata al Parlamento andino, la abogada Alejandra Castañeda, por el partido Suma. Yo la conozco ya algunos años, compañeros universitarios. Qué bien, me da gusto a mí que las mujeres participen y enterarme que hay también compañeros en esta lid política que tiene que cambiar ciertas cosas en el país y obviamente de una forma internacional también. 8:16 minutos, sus últimas palabras del momento nada más. Antes de bueno, decirles pues nada, a los radioescuchas, a ustedes, que tenemos otra oportunidad, que creo que este 9 de febrero el Ecuador ha llegado, esperemos, y así será, a una madurez política en la que entendamos que ya no estamos entre lista o elismo, que esta polarización debe terminar por el bien del país y que tenemos terceras vías, nuevas opciones, rostros nuevos, frescos, sangre nueva, como Alejandra Castañeda, que es una mujer, una trabajadora incansable, con una voluntad férrea para trabajar por ustedes, ciudadanos de la comunidad andina, desde el minuto en que nos posicionemos. Perfecto, 8 de la mañana, 17 minutos, 8 de la mañana, 17 minutos. Continuemos con las informaciones. Erika Franco, vamos con Erika desde Exteriores. Buenos días, Erika, desde Unión Radio 580 AM. 8 de la mañana, 17 minutos, mientras tenemos el contacto con Erika Franco. ¿Qué tenemos, Javier? Bueno, ansioso. No, es que es lo que nosotros siempre venimos sosteniendo, hablando de que los candidatos solamente cuando, y qué bien que usted haga presencia, usted está recorriendo el país. Por supuesto, junto con Enrique Gómez, mi presidente, está candidato a presidente por Suma 23, recorriendo el país. Porque a usted le toca todo recorrer.